La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 versículos del 10 al 16 nos dice: Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Qué belleza esa descripción que se hace de nuestro Señor, ¿no? Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, qué bueno poder volvernos a ver. Bienvenidos, hermanos. Gracias, Ivonne, a nuestra celebración, y bueno, bienvenidas a todas las personas que nos estén visitando hoy. Bienvenidos también a nuestra celebración. Y ustedes dirán, ¿por qué celebración? Bueno, porque justamente queremos que mucho de lo que hagamos aquí sea eso, una celebración. Celebramos la misericordia del Señor, celebramos su amor, su perdón, que Él nos ha salvado. Gracias al Señor por eso. Y bueno, hermanos, quiero invitarlos para que tomemos un tiempo para orar. Oremos, ¿sí? Que el Señor nos bendiga en esta mañana al meditar en su palabra. Oremos, ora por ti, ora por tus hermanos, y que el Señor nos bendiga en este tiempo. Señor, te adoramos en este día, en esta mañana. Sí, Señor, al recordar que tú eres el que cuida de su iglesia, el que cuida la iglesia. Que bendito sea tu nombre, Señor. Y bueno, Padre, queremos pedirte que hoy nos bendigas al meditar en tu palabra. Bendícenos, Señor. Por favor, háblanos. Danos oídos atentos, justamente como lo hemos visto al final del mensaje a cada una de las iglesias, que dice que el que tiene oídos que oiga. Sí, Señor, danos oídos atentos. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales y diligentes, Señor, en digerir tu palabra, en comer tu palabra, en desear tu palabra, Señor. Eso queremos pedirte, Señor. Háblanos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. ¿Alguien recuerda en qué serie de predicaciones hemos estado los últimos domingos? El que cuida su iglesia. Eso, Checho, déjalo ahí a ver si algunos Bueno. ¿Quién recuerda qué iglesias hemos abordado hasta el momento? Esmirna, Tiatira y Pérgamo. Esos son los mensajes de las iglesias que hemos abordado, que hemos abordado. Y bueno, hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Y quisiera para que nos podamos ubicar un poquito en la ciudad y un poquito el contexto, que miremos cómo era Éfeso. Así que recordemos algunas cosas. Bueno, usted puede observar ahí Éfeso, que es una ciudad portuaria, ¿no? Véala ahí. Era la capital de la provincia romana de Asia, lo que es la actual Turquía, ¿sí? Era una ciudad costera, lo que trajo inmigrantes de diferentes lugares, quienes pues obviamente traían sus culturas, así como llegaban los barcos y bajaban la mercancía y mucha gente se bajaba, pues con ellos se bajaba también un cúmulo de ideas, de filosofías, de cosmovisiones que ahí bajaban a la ciudad, ¿sí? Era un epicentro de la adoración
Checho, no sé si de pronto me puede regalar esta pantalla de aquí. Eso, gracias, mi hermano. Era epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. Imagínense, cerca de 50 dioses eran adorados en Éfeso. Pero bueno, Éfeso adoraba a una diosa por encima de todas las deidades. ¿Alguien recuerda cuál era esa diosa? La diosa Diana o la diosa Artemisa. Ve, ahí está el templo, que era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una diosa de la fertilidad y la protección. Muchas personas de otras ciudades iban a Éfeso para adorar a Diana, y pues mucho de eso obviamente hacía que la ciudad fuera una fuente de economía. La ciudad era una gran sede de cultura y de educación, con una famosa biblioteca y un anfiteatro que vemos ahí a continuación, con una capacidad para más o menos unas 25,000 personas, famosa por sus libros de magia, y vean justamente ahí algunos de los creyentes, de las personas que habían llegado al Evangelio, al conocer la verdad, pues quemaron esos libros de magia, los Ephesia Grammata, así eran llamados. Y bueno, los comienzos de la iglesia en Éfeso son desconocidos, ¿sí? Ciudadanos de la provincia de Asia viajaron a Jerusalén en el día de Pentecostés. ¿Lo recuerda? El día de Pentecostés, que está citado en Hechos capítulo 2. Y muchos de ellos regresaron a Éfeso como nuevos convertidos al cristianismo. Pablo visitó brevemente la ciudad en su segundo viaje misionero y enseñó en la sinagoga, y dejó a Aquila y a Priscila, una pareja de esposos, para que continuaran el ministerio allí, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, ¿sí? Apolos era un maestro muy elocuente, laboró con ellos por un tiempo. Más tarde, en su tercer viaje misionero, Pablo regresó a Éfeso y llevó a cabo su ministerio allí por 3 años. Hubo mucha oposición al evangelio, ya se imaginará usted en ese tipo de ciudad, pero a la vez también hubo muchos convertidos al evangelio. Después del ministerio de Pablo, otras personas ayudaron en el desarrollo de la iglesia en Éfeso, como lo fue, por ejemplo, Timoteo, Onesíforo, y el apóstol Juan. Y Pablo había fundado la iglesia y le había dejado algunos líderes y recomendaciones sobre cómo la iglesia debía vivir su fe, ¿sí? Todo parece indicar que la iglesia pues había crecido, había madurado en ciertos aspectos doctrinales, ¿sí? Y justamente el Señor elogia a la iglesia de Éfeso por su arduo trabajo, por su perseverancia, ¿sí? Pero bueno, hermanos, a esta iglesia también se le encontró un pero. Vea pues. Así que, ¿qué era lo que la iglesia había abandonado de tal forma que el Señor debe llamarla al arrepentimiento? Y quiero invitarlos entonces para que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas,
las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Qué belleza la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, hermanos, quiero invitarlos a que abordemos esta enseñanza en 4 puntos. En 4 puntos que están enlazados por la letra P. La letra P. El primero de ellos es una persona. El segundo es un problema. El tercero es un plan de acción, que tiene ahí un peligro. Vamos a ver de qué se trata eso. Y el cuarto es una promesa. ¿Lo recuerda? ¿Qué tal si lo recordamos? El primero, persona, problema, plan de acción y promesa. Vamos con el primero, una persona. Esto es lo que podemos observar en los versículos 1 al 3. Una persona que conoce la iglesia. Una persona que conoce la iglesia. Y de las características, señaladas por Juan a la iglesia de Éfeso, y usted va a observar que a cada iglesia se le recuerda una característica de la que habíamos visto en el capítulo 1. ¿Lo recuerda? Cuando se hablaba de Jesús, de que Él era quien tenía las 7 estrellas en su mano derecha y que caminaba en medio de los candelabros de oro. Bueno, eso se lo dice específicamente a la iglesia de Éfeso. ¿Y alguien recuerda qué quieren decir las 7 estrellas en la mano derecha? ¿Qué eran las 7 estrellas? Ahí en el capítulo 1. Los 7 ángeles, ¿cierto? Los 7 ángeles de las iglesias. Y los candelabros, ¿a qué hacen referencia? A las 7 iglesias. Los candelabros son las 7 iglesias. Muy bien. Y la iglesia de Éfeso debía tener presente quién era el que le estaba hablando. Quién era el que le iba a decir justamente lo que iba a decirle, como lo dice al final del versículo 1. El que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candelabros, dice esto. Y esto nos recuerda, hermanos, ¿esto qué? Lo que se dice de Jesús, las 7 estrellas, los 7 candelabros, nos recuerda el cuidado del Señor por su iglesia. Él es quien tiene a su iglesia en su mano y la está sosteniendo y la está cuidando. Pero aparte de eso, él se dice que el Señor se pasea o camina o anda en medio de su iglesia. ¿Sí? Nuestro Señor no es un Señor que realmente como que se la pasa por allá, aislado, ¿sí? Y viene por ahí de vez en cuando a ver cómo está la iglesia y aquí cómo está, como le podría parecer tal vez al que tiene, no sé, una empresa o un predio o una gran finca que tal vez de pronto hay por ahí de vez en cuando, ¿sí? Como las sucursales. No, el Señor está en medio de su iglesia. Él la conoce, Él está presente en su iglesia, anda en medio de ella, en medio de ellas, ¿sí? Y qué especial recordar eso de parte del Señor, ¿no le parece, hermanos? Tal vez tú te maravillarías de que quién estuviera en medio de la iglesia. ¿Qué persona? Bueno, tal vez para algunos uno, tal vez para otras personas, que estuviera tal persona. Pero quien está en medio nuestro, hermanos, es el Señor. El que cuida su iglesia, el que la conoce. El que la conoce, ¿sí? Y porque el Señor se pasea o camina en medio de nosotros, es que el Señor conoce la iglesia. Bueno, puntualmente en la iglesia de Éfeso, este mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Él la conoce, Él la observa, hermanos. Hermano, tú debes recordar y tener presente eso, ¿sabes? Que el Señor conoce tu día a día. Conoce tus trajines y descansos, como lo dice el Salmo. Tu levantar y tu acostar. Nos conoce a nosotros, ¿sí? Y justamente porque el Señor la conoce es que la elogia. Y bueno, ¿qué es lo que el Señor elogia de la iglesia de Éfeso? ¿Qué dice ahí en el versículo 2 y 3? ¿Qué es lo que el Señor elogia? A ver, nombra una cosa que el Señor elogie de la iglesia en Éfeso. ¿Qué? Su perseverancia, sus obras, que no soporta a los malos. ¿Qué más? Que sufre por causa de su nombre, ¿cierto? Ha sufrido por causa de mi nombre. Vea, oiga. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí de la iglesia? ¿Qué más elogia el Señor de esa iglesia en Éfeso?
que prueba a los que dicen ser apóstoles y qué. Y dice, no hermanos, ustedes son falsos. No nos vengan aquí pues a meter gato por liebre. No, no, no. ¿Qué más? ¿Qué más se elogia de esa iglesia? Paciencia. Que no se han rendido, no has desmayado. Que aborrecen las obras de los nicolaítas. Muy bien. El Señor, vea, el Señor es alguien que está tranquilo de reconocerle a la iglesia lo que ella tiene. Conozco tus obras, tu fatiga, ¿sí? Que has sufrido por causa de mi nombre, tu perseverancia, aborrece, en fin. Todo parece indicar, hermanos, bueno, pero pensemos, ¿cómo le parece esa iglesia? Imaginemos que alguien viene y le dice a usted, uy, no, imagine que hay una iglesia que el Señor dice que conoce que las obras y su fatiga en esa iglesia y que perseveran. ¿Te gustaría ir a esa iglesia? ¿Ah? Bueno, de pronto, sí. ¿Suena como interesante? Como sana, suena como sana esa iglesia, ¿cierto? Ahorita que está muy de moda lo sano, la alimentación saludable, etc. Suena como sana esa iglesia. Bueno, todo parece indicar que Pablo había instruido a los ancianos de la iglesia de Éfeso a que cuidaran la iglesia, ¿sí? Y que justamente muchos de esos falsos maestros habían surgido del interior de la iglesia, como lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 20 o en la primera carta de Timoteo en el capítulo 1. Y les llama a que tengan cuidado porque se van a levantar falsos maestros. Pero bueno, la iglesia se mantuvo firme, como lo vemos aquí, como el Señor la elogia, se mantuvo firme, ¿sí? Frente a ese tipo de desafíos, tanto externos, porque recuerde la ciudad como era, la cantidad de dioses, de filosofías, de cosmovisiones, de las cuales estaba rodeada la iglesia, y la iglesia supo hacer frente a esos desafíos externos e internos, ¿sí? Esta era una iglesia vigilante de la buena doctrina, o sea, esta era una iglesia que sabía de doctrina, ¿sí? Esta era una iglesia que no se dejaba, digámoslo de una manera, dejar meter un billete falso. Como lo dice de los apóstoles, a los que se decían ser apóstoles los sometía a prueba. Les hacía el test, como el que se le hace al billete, venga, ¿es bueno o es falso? Y dice el texto, y los has hallado mentirosos, falsos. Esta era una iglesia que sabía de doctrina. Vea pues, ¿sí? Y hermanos, Jesús reconoce a la iglesia, reconoce en la iglesia su pureza doctrinal, el perseverar, el mantenerse en medio de ese ambiente, ¿sí? Todo nos indica que el ambiente que estaba rodeando la iglesia no era un ambiente sencillo, hermanos, era un ambiente difícil, era un ambiente hostil, desafiante, que estaba desafiando su fe, sus convicciones, ¿sí? Pero el Señor elogia a la iglesia de Éfeso por mantenerse fiel. Y nosotros podríamos pensar, hermanos, hoy en día, ¿cómo es nuestro ambiente? Cuando tú, hermano, vives tu día a día, querido joven, cuando tú estás en la universidad, ¿no percibes que tu fe en Jesús, que tus convicciones en tu Salvador están siendo desafiadas? ¿Qué dices, hermano? ¿Cierto? Claro, hermano. Muchas de nuestras convicciones a diario están siendo desafiadas, ¿cierto? Pero debemos procurar, hermanos, el cuidado de la verdad, el cuidado de la sana doctrina en medio de nuestra cultura, en la que muy seguramente tú has visto, pululan, hermano, muchas filosofías, muchas cosmovisiones, ¿sí? Dice el hermano Juan Sánchez en su libro 7 amenazas que enfrenta toda iglesia, justamente haciendo referencia al mensaje de las 7 iglesias. Es difícil imaginar una iglesia más fiel que la de Éfeso. Pero bueno, a esta iglesia se le encontró un pero. Y vamos entonces hacia el segundo punto, un problema. Hay un problema que tiene esta iglesia. Tal vez ellos no se habían dado cuenta. Hay algo en su contra de parte de la persona que camina en medio de ella, que la conoce. ¿Cuál es el pero que el Señor le señala a esta iglesia, hermanos? Observémoslo ahí en el texto, en el versículo 4. ¿Que qué? Tengo algo contra ti y es que has abandonado. En alguna otra versión lo dice diferente, ese verbo, dejado, abandonado tu primer amor. Has perdido tu primer amor.
Hicieron todo lo anterior que observamos en el versículo 2 y 3. Perseveraron, sometían a prueba a los falsos apóstoles y veían que eran falsos. Sufrían por causa del nombre del Señor, pero habían dejado el primer amor. El primer amor. No se dice nada más. Y uno pensaría como que, no, pues eso es como sencillo. Como que, pues qué problema, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso de abandonar el primer amor? Y justamente, hermanos, veamos a la luz de la palabra, que la palabra nos traiga claridad a qué hace referencia ese amor del que habla aquí en Apocalipsis 2:4. Y vamos entonces, voy a leer para ustedes Mateo 22 en el versículo 36, tan solo para quienes estén tomando nota o si quieres buscarlo. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, cuando un grupo de fariseos y un experto en la ley le pregunta al Señor Jesús, le dice en el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué puedes ver de pronto a la luz de este texto? ¿Qué es el amor? ¿A qué hace referencia ese amor? A la luz de estos dos versículos. Podemos ver que amar a Dios y amar a los demás van muy de la mano, ¿no? Son inseparables, son inseparables. Pero bueno, miremos otro texto que nos trae algo más de claridad. Y este está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 20. Voy a leerlo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 20. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Amar a Dios, hermanos, y amar a los demás, parece ser que es una pareja inseparable. No los podemos separar. Pero bueno, para ustedes quiero leer algunos textos que nos ayudan a traer algo de claridad sobre qué es ese amor, qué es ese primer amor.
Por ejemplo, Mateo 24:12 dice que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, el amor como algo que se puede enfriar, que estaba calientico pero que se enfría. Y que entonces la iglesia debe hacer todos los esfuerzos por mantenerse ahí, calientico ese amor. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Es decir, el amor unos por otros como una evidencia de que somos discípulos de Cristo. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Es decir, el amor como una evidencia, pero de vida. Y asimismo, no amar como permanecer en muerte. Y como lo acabamos de leer ahí en primera de Juan 4:20, donde dice: el que dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es decir, amar a Dios, decir que amamos a Dios, pero no amar al hermano es una incongruencia, es una contradicción. ¿Sí? Y bueno, ahí está el Señor, el que conoce a su iglesia, diciéndole eso a la iglesia: has abandonado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Es decir, la iglesia tal vez tenía obras, pero sin amor. Servicio, pero sin amor. Y pregúntate, hermano, ¿eso puede suceder? Sí, sí, Señor. Fatiga, pero sin amor. Perseverancia, pero sin amor. Aún sufrir por el nombre de Cristo, pero sin amor, hermano. Uy, qué triste eso, ¿no le parece? Sin amor. Como que ¿a qué nos huele eso? ¿A qué otro texto de la Escritura nos hace referencia, se nos parece? A Primera de Corintios 13, es correcto, donde dice que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, eso es como un metal que resuena, es como algo fastidioso, que incluso si yo pudiese dar mi propio cuerpo y ser entregado, pero no tengo amor, de nada me vale. De nada me vale, ¿cierto? En fin, pero también vemos a la luz de la Escritura, hermanos, por ejemplo en Juan capítulo 14, versículo 23, que amar a Dios normalmente está relacionado con amar su palabra. Lo dice Jesús: el que me ama guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Amar a Dios está relacionado con amar también su palabra, la Escritura, ¿sí? Y hermanos, aquellos que amamos al Señor, debemos tener cuidado de tal vez que ese amor no se convierta simplemente como en conocer cosas de Dios o acerca de Dios, ¿sí? El cuidado de que el amor por conocer a Dios no se vuelva en un mero amor por conocer cosas sobre Dios, ¿sí? Si no tenemos cuidado, puede que Dios se convierta en un objeto de estudio impersonal, tal vez como estudiamos, qué sé yo, biología, administración, como si pudiésemos estudiar a otro personaje, no sé, Simón Bolívar, pero como por tener un conocimiento de él, mas no por conocerlo a él, ¿sí? Entonces todo parece indicar que el abandono de ese primer amor significa el fracaso de amar a otros, ¿sí? Hermano, yo te pregunto, ¿es fácil amar a otras personas? ¿Tú qué dices? ¿Qué dices, hermano? ¿La risa nos delata o qué, hermanos? No es fácil, ¿cierto? ¿A quién dirías tú que es difícil amar, hermano? Y pensemos en un hermano en la fe, a ver. ¿A quién? Tal vez a alguien que te critica,
Sí, cierto, hermano, es difícil. ¿A quién? Eso, no, pensémoslo de forma general, como de forma general, alguien que te critica, hermanos, tal vez alguien que te hace daño, ¿cierto? Es fácil, hermano, perder el amor, tal vez por aquellos que consideramos tal vez inferiores a nosotros en algún tema de doctrina o de práctica eclesial, porque como que, uy, no, esa doctrina en tal parte no deberían tenerla, pero ¿por qué hacen esas cosas en esa iglesia? Que es muy fácil dejar de amar a nuestros hermanos en la fe por eso, por ese tipo de cosas, ¿cierto, hermanos? Y mis hermanos, hay que decirlo, hermanos, muchas veces en el ámbito eclesial, el ámbito propio de la iglesia, en iglesias reformadas, es muy propenso a eso, hermanos, porque se cree que se tiene la verdad y que nosotros tenemos la doctrina correcta y esos que no la tienen. Pero ¿por qué en esa iglesia hacen eso? Hermano, y yo quisiera animarte a que tengas cuidado en la forma en la que tal vez tú te relacionas con hermanos de otras iglesias, hablando de sanas iglesias, de otras denominaciones, ¿sí? En no estar tal vez tan pendiente como de en tus conversaciones señalarles, pero es que esta doctrina ustedes la tienen mal, y ¿por qué hacen tal cosa? ¿Y por qué practican esto? ¿Y por qué no lo hacen así? Ay, hermanos, más bien que nuestra actitud de compartir con otros hermanos en la fe sea la de servirles, la de amarles, la de unir esfuerzos en pro del evangelio, ¿sí? Y no tanto de señalar lo que creemos que deberían creer o que deberían hacer. ¿Sí? Fácilmente, hermanos, podemos caer en la idea de estar en una iglesia, de querer estar en una iglesia sana, a tal vez tener un verdadero amor por la iglesia. ¿Sí? Y entonces perdemos la capacidad de amar las ovejas del Señor, ¿no? Le pregunto, hermano, ¿todas las ovejas son iguales? No, ¿cierto? Yo en algún momento dado de mi vida, pues cuando era muy niño y mi papá me llevaba a la finca, él tenía unas ovejas y pensé que casi todas las ovejas eran blancas, pero no. Las ovejitas también, ¿qué clase de ovejas usted ha conocido que son diferentes? Por ejemplo, hay ovejitas negras, hay unas pintadas. ¿Usted conoce esas que, por ejemplo, solamente tienen la cabeza negra? Las Dorper, ¿sí? Vea, esa diversidad de ovejas. Y en eso está la belleza también de la iglesia del Señor, en esa diversidad. En esa diversidad, hermanos, no podemos perder eso de vista. Hermanos, es probable que sin darnos cuenta estemos en ocasiones cayendo en algo que justamente nuestro hermano Juan Sánchez llama el idealismo ministerial. O yo también le he puesto otro nombre, el idealismo eclesial. Esa iglesia ideal que tú dices, debería ser así y así y así. O tal vez el idealismo ministerial en el sentido de que, el pastor ideal debería ser así y así y así. Y seguramente hoy, hermanos, a un clic de distancia, tú tienes a tu disposición tal vez escuchar a los mejores predicadores. Y haces de eso, hermano, como un derrotero de, el pastor debería ser así y así. O la iglesia debería ser así y así. Un idealismo ministerial, ¿sí? Y entonces me inclino por pensar, me encantaría tener como pastor a tal o tal persona. Por ejemplo, alguien diría, tan chévere que mi pastor hubiera sido Spurgeon. Que mi pastor hubiera sido, Calvino, tener a Calvino como pastor, a Lutero. Hermanos, ten cuidado con eso. Ten cuidado con esos ideales, con esas expectativas, hermano. ¿Sí? Es probable, hermanos, que todo eso haga que desarrollemos un espíritu crítico, pero sin amor. No estoy diciendo de que traguemos entero, no, pero de que tengamos un espíritu crítico, pero sin amor. ¿Sí? Que es justamente lo que el Señor le está haciendo ver a la iglesia. ¿Sí? Cuando los miembros de la iglesia, hermanos, se vuelven tan críticos, dice el pastor Juan Sánchez en su libro, su pastor nunca puede ganar, porque no les da la talla, ¿sí? Pero lo que no se dan cuenta es que ellos tampoco ganarían. ¿Sí? Justamente en estos días que estábamos compartiendo con César y Olguita y otros hermanos en el cumpleaños de Olguita, César nos recordaba que estamos en medio de una sociedad
muy crítica. ¿No le parece a usted? Que critica mucho las cosas. ¿Qué dice usted? ¿Será que sí o será que no? Sí, hermano, sí. Ay, esa sociedad que tal vez a veces percibimos que como que le faltó centavo para el peso, ¿no? Pero es que, y esto no. Y muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, eso penetra en la iglesia. Y nos volvemos hipercríticos de la iglesia, pero sin amor. Y debemos tener cuidado de eso, hermanos. Miembros de la iglesia de este tipo pierden el gozo del Señor, pierden la unidad y pueden también perder la capacidad de amar a la familia de Dios, a la iglesia en la que Dios les ha puesto, ¿sí? Nunca, hermanos, debemos poner la verdad en contra del amor o viceversa, ¿sí? Poner el amor en contra de la verdad. Existe el peligro, hermanos, de que enfaticemos demasiado la práctica y la doctrina correctas y que olvidemos el amor por los demás. ¿Existe ese peligro? Claro, hermano. No. Yo las 5 solas me las sé de memoria. Y las doctrinas de la gracia, ¿cuándo charlamos? No. Y las 95 tesis de Lutero, yo las puedo contar, compañero. Me sé 2 más, me sé las 97 tesis. Ay, hermanos, pero nos separamos del amor, dejamos el amor por allá a un lado. Ten cuidado, hermano, con eso, ¿sí? En nuestro afán de mantener la pureza de la iglesia, podemos olvidarnos de que en la iglesia se mantenga un ambiente amoroso, de amor los unos por los otros. Es lo que algunos han llamado, justamente el hermano Juan Sánchez lo llama, el peligro de la ortodoxia sin amor. El peligro de la ortodoxia sin amor. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, recordemos que el Señor elogia las obras de la iglesia, ¿sí? Le dice, mira, conozco tus obras, tu perseverancia. No es que eso esté mal. No es que esté mal someter a prueba. Es más, parte de tu labor, hermanos, es someter a prueba lo que tú escuchas. Y creo que no solamente a veces escuchamos la enseñanza aquí, ¿cierto? Sino tal vez cuando estás escuchando un podcast o algo. Ay, hermano, pero no olvides la doctrina del amor. Debes tenerla muy presente ahí, ¿sí? No es que no debamos tener cuidado con la sana doctrina, ¿sí? O que debamos tragar entero, no, hermanos. Es cuando separamos la verdad del amor. Cuando creemos que solamente con tener la doctrina correcta, ya, es suficiente. No, yo tengo la doctrina correcta, ¿sí? Y abandonamos nuestro amor por el Señor y por los demás, ¿sí? Pero bueno, hermanos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué hacemos frente a ese problema? Bueno, justamente el Señor le da un plan de acción a la iglesia. Un plan de acción a la iglesia, ¿sí? Esto es algo así como cuando el enfermo va donde el doctor, ¿no? Donde el médico, porque tal vez empieza a sentirse como cansadito y descubre que tiene un problema. No, mire, es que su corazón se está agrandando. Entonces ya el corazón no tiene la misma fuerza para bombear la sangre. Y aparte de eso, los triglicéridos se le están elevando. Entonces le da un plan de acción para ese problema que tiene. Y le dice, bueno, mire, vamos a fortalecer el corazón. Entonces usted va a salir a caminar 3 veces por semana. Y tranquilo, unas caminaditas suaves, despacito, que usted no se sienta muy agitado. Todos los días se va a tomar esta pastica que le va a ayudar a bajar los triglicéridos. Pero también usted debe cuidar su alimentación. Bájele a las grasas, bájele a las harinas. Un plan de acción. Y bueno, ahí hay también un peligro que ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Un plan de acción. El Señor que le muestra el problema a la iglesia, su problema, pero también le dice, mira, aquí hay un plan de acción. Y eso lo vemos en los versículos 5 al 6, hermanos. Versículos 5 al 6. Son 3 imperativos, son una serie de 3 verbos en imperativos, de órdenes. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia, hermanos? Versículo 5. ¿Qué? Recuerda. ¿Y cuál otro? ¿Qué otra cosa le dice a la iglesia? Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Recuerda, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. El plan de acción. Recuerda de dónde has caído.
Recuerda de dónde has caído. Hermanos, el Señor en su misericordia llama a la iglesia a recordar. A recordar. ¿Cómo fue que conociste al Señor? ¿Cómo es que el Señor te permitió nacer de nuevo? Recuerda, hermano. ¿Cómo fue ese primer amor con tu Señor? ¿Cómo ese primer amor se manifestó en amor por la iglesia, por tus hermanos? ¿Cómo fue que ese primer amor se manifestó en amor y en un deseo ferviente por orar, por leer la palabra? Ay, casi que era un deseo profundo por devorarse la palabra y encontrar lo que el Señor te iba a decir en su palabra. Y hermanos, pues yo quiero invitarte a que justamente hagamos eso que el texto nos está diciendo. Hagamos justamente lo que el Señor le está diciendo a la iglesia que debe hacer. Recuerda. ¿Y qué tal si tomamos ahí, hermanos, un minutico, hermano? Y tomemos un momento para hacer eso, hermano. Recuerda de dónde has caído. Recuerda, hermano, cómo fue que el Señor te permitió nacer de nuevo, te atrajo con su gracia, cómo te dio fe. Toma un momento ahí para recordar eso, cómo era tu vida antes y después, ahí cuando el Señor te trajo a Él. ¿Y cómo nos fue, hermanos? Recordando. ¿Cómo nos fue? ¿Qué dirías? ¿Especial recordar? Muy seguramente aquí hay parejas de esposos, también de novios, sí, creo que sí. Y entonces uno recuerda esos primeros días, ¿no? Cuando uno estaba enamorado. Ah, hermano, no importa si me dejo al bus, yo me camino hasta la casa. Y, ¿cierto? Empezó a llover, pero no importa, yo me pego la lavada por ella. ¿Sí o no? En esos primeros días como que uno está dispuesto a lo que venga. La invitó uno a comer y tocó pagar esa cuenta bien cara. Pero no importa. Ese primer amor. Recuerda. Casi que ahorita mientras estaba recordando cuando el Señor nos trajo a Él, casi que como que uno es como que, ay Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No te parece, hermanos? Como que, ¿qué hay que hacer, Señor? Ya me has salvado, ya me has dado vida nueva y como que, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero también el Señor le dice, hay otro plan de acción ahí en este punto, y es que, ¿qué le dice el Señor a la iglesia? ¿Qué debe hacer? Arrepentirse, arrepiéntete. Era necesario para la iglesia de Éfeso, hermanos, apartarse de esa apatía hacia el amor. No, más bien la iglesia debía volver de nuevo, cambiar, girar su mente y regresar de nuevo a ese deseo por amarse los unos a los otros, ¿sí? Arrepentirse de pensar que solamente con la sana doctrina era necesario, no, tenemos la sana doctrina, no, es necesario el amor. Arrepentirse y encender de nuevo ese amor unos por otros, por la iglesia, o tal vez en el caso de otros, encender de nuevo ese amor por su Señor, por su Salvador, ¿sí? Pero bueno, también el Señor le dice a la iglesia que es necesario que, en el plan de acción, haz las obras que hiciste al principio, ¿no? Y bueno, hermanos, esto que nosotros estamos viendo hoy a la luz de este texto y en general en la serie de predicaciones tiene que ver con qué. Aquí se está hablando de qué. En la iglesia de Éfeso, pues ya prácticamente lo dije, ¿cierto? Estamos hablando de la iglesia.
de la iglesia, ¿cierto, hermanos? Y yo quisiera animarte a pensar, hermanos, ¿qué metáforas utiliza la Biblia para referirse a la iglesia? ¿Qué metáforas utiliza la Biblia para referirse a la iglesia? ¿Recuerdas algunas de ellas? Un cuerpo, dice que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, ¿sí? La novia de Cristo también se le describe así. Un edificio, ¿cierto?, que se está construyendo, ¿cierto? Varias metáforas para referirse a la iglesia, el pueblo de Dios, la familia de Dios, como por ejemplo en 1 Timoteo 5. Y bueno, y pues una familia tiene que, pues digámoslo en su conformación, sus padres y sus hijos, ¿cierto? Entonces, y esos hijos son hermanos, pues, valga la redundancia, ¿no? Dios como Padre y nosotros sus hijos, por ejemplo, como lo dice Efesios 3 o en 2 Corintios 6. Entonces nosotros, que somos sus hijos, ¿qué venimos a hacer tú y yo? Hermanos. Justamente de ahí que en muchas ocasiones nos tratemos así como hermanos en la fe. Tenemos un mismo Padre, ¿sí? También se identifica a la iglesia como una ramas unidas a la vid, como un edificio. Y hermanos, el hecho de que la iglesia es como una familia. Hermanos, es que piensa en esto, en tu propia familia. ¿Tú qué quieres para tu familia? ¿Tú qué haces por tu familia? ¿Tú qué quieres para tu familia? Lo mejor, protección, amor, ¿cierto? Tú cuidas de tu familia. Y el hecho de recordarnos que la iglesia es como una familia debería aumentar nuestro amor y nuestro compañerismo unos con otros, ¿sí? Y que procuremos el bien de nuestros hermanos, justamente como al interior de una familia. Procuramos el bien de nuestros papás, procuramos el bien de nuestros hermanos, procuramos el bien unos por otros, ¿sí? Pero también, hermanos, el hecho de que la iglesia es como la esposa de Cristo debería estimularnos a procurar conseguir nuestra mayor pureza y nuestra mayor lealtad por nuestro amado, por nuestro Señor, ¿sí? Pero el hecho también de que la iglesia es presentada como el cuerpo de Cristo debería aumentar nuestra interdependencia unos de otros, justamente como sucede en el cuerpo. El corazón, por importante que sea, necesita los pulmones. Los huesos, por importantes que sean, necesitan los tendones, los ligamentos, ¿cierto? Necesitamos unos de otros, hermanos. Crecer en nuestro aprecio por la diversidad de dones que el Señor le ha dado a la iglesia. A uno les dio estos, a otros les dio otros. Bendito sea el Señor. Hermanos, a la iglesia se le ha encargado que lleve a cabo el ministerio de Cristo en el mundo, en la tierra. Y el evangelio, hermanos, está en el centro mismo del ministerio de la iglesia. Si pudiésemos resumir en una forma, ¿qué es el evangelio? Como algunos lo han dicho, es Dios salva a pecadores. En 3 palabras, Dios salva pecadores. O a la luz de la Escritura, como lo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, hermanos, bueno, muy bien, ya hemos visto ahí la iglesia y, bueno, el plan de acción. Recuerda, arrepiéntete, haz las obras. Pero bueno, ¿cómo se ve eso en la iglesia? ¿Cómo nosotros vemos eso en la iglesia? Y justamente hace un par de semanas atrás estudiamos en el curso de membresía cómo viven los hermanos en la iglesia. ¿Cómo viven los hermanos en la iglesia? Así que adelante, Checho, compartamos ahí. Mira, hermanos, mira, esto es algo de cómo viven los hermanos en la iglesia. Y quiero animarte a que leamos estos y pensemos en, bueno, tal vez gracias, Señor, porque me has permitido amar a mi iglesia así y así. Ay, Señor, pero ayúdame a ser intencional, a crecer en este y en este. Mira, los hermanos en la iglesia viven así, ámense entrañablemente unos a otros, de corazón puro. Vivan en paz unos con otros, edifíquense unos a otros, oren unos por otros, acéptense unos a otros, amonéstense. Oiga, hermano, yo le pregunto, ¿será que amonestar a alguien es fácil? ¿Sí o no que no? Seguramente, como tal vez a veces sucede en el caso de los padres con los hijos, tal vez ven una
actividad propia que su hijo está haciendo y ellos como padres lo están viendo y, ay, no, tenemos que hablar con él. Y tal vez es algo incómodo, no, pero hay que frentear esta situación. Debemos hablar con él. Hermano, mucho de eso también se vive aquí al interior de la iglesia. Amonéstense unos a otros, preocúpense unos por otros, apoyen al débil en la fe, sopórtense con paciencia los unos a los otros, sírvanse unos a otros, perdónense unos a otros, canten unos a otros, prefiéranse unos a otros, anímense unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros, hospédense unos a otros. No se irriten ni se envidien unos a otros, no se mientan los unos a los otros, no hablen mal los unos de los otros. Hermano, para ti mismo, y si quieres, Checho, pon un momentico la anterior, luego la siguiente. Para ti mismo, hermano, piensa, bueno, Señor, gracias, me has permitido crecer en amor en esta área. Pero también piensa, bueno, Señor, ay, necesito tu guía para apoyar más al débil en la fe, para soportar con paciencia los unos a los otros. Hermanos, a veces es fácil soportar a otros. Tal vez también como para otros resultaría difícil soportarte a ti mismo, a ti, perdón. ¿Sí? Ay, hermanos, mira, yo quisiera compartirte algo, hermano. Yo preparando la enseñanza tuve que orar justamente con lo que el Señor le está diciendo aquí a la iglesia, recordando y arrepintiéndome. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Amas la iglesia? ¿Has abandonado tu primer amor, hermano? ¿Verdad, hermano, que en muchos sentidos hemos abandonado ese amor? Pero qué belleza nuestro Señor, que es que nuestro Señor no simplemente como que nos señala ahí el pero, sino que también nos llama al arrepentimiento. Un arrepentimiento que implica el abandono de aquello que no es propiamente de Él. Y entonces el vivir una vida nueva. Hermanos, y ahí ustedes vieron que hay una palabra peligro, ¿no? ¿Cuál es el plan de acción? ¿No? Así como con el enfermito del corazón. Si no se sigue el plan de acción, si el hombre no sale a caminar, no se toma la pastica, se descuida en la alimentación, pues hay un peligro, ¿Y cuál es el peligro, hermano, de que la iglesia no siga el plan de acción, de que la iglesia no se arrepienta y no haga las obras que hacía en el principio? Dice en el versículo, al final del versículo 5, sino que si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Hermano, ¿y sabes qué? Es llamativo que de las 7 iglesias, de los 7 mensajes, a la única iglesia que le dice que si no se arrepiente, quitará su candelabro, es a la iglesia de Éfeso. Es a la única iglesia a la que le dice que si no se arrepiente, vendrá y quitará su candelabro. Ay, hermano, que el Señor nos libre, hermanos, de tener un corazón duro y no arrepentirnos, hermano. Pero bueno, ¿a qué hace referencia eso de quitar su candelabro? Y quiero leer justamente aquí en el texto del hermano Juan Sánchez. Yo creo que muchos de ustedes tienen este libro, que alguna vez en un Muestra a Cristo nos lo obsequiaron. Ánimo, hermanos, te quiero animar a que lo leas. Respecto a quitar el candelabro, nuestro hermano Juan Sánchez dice así, la posibilidad de que Jesús elimine el candelabro de los efesios y con esto su condición de iglesia, nos muestra que es posible creer lo correcto y no ser iglesia. Es posible hacer todas las cosas correctas y no ser iglesia. Es posible defender los valores morales correctos y no ser iglesia. Pero si practicamos el amor genuino por los demás, le mostraremos al mundo que somos seguidores de Jesús
y que el Padre ha venido a su Hijo al mundo, y que el Padre ha enviado a su Hijo al mundo para salvar el mundo. Hermano, pudiste percibir el peligro que hay si la iglesia no se arrepiente y no vuelve a practicar las primeras obras de amor. Deja de ser iglesia. Puede tener las doctrinas correctas, puede tener las prácticas correctas, pero deja de ser iglesia. Y yo quisiera, hermano, animarte. Hermano, ánimo, cuidémonos los unos a los otros. Gracias al Señor y por su misericordia, claro, Él nos ha llamado a Parme, a Ronald, a mí, como pastores de la iglesia, pero sabes, hermano, si tú eres la iglesia, también es tu función cuidar la iglesia, cuidar a tus hermanos, visitándolos, amonestándolos, orando unos por otros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay algo que la iglesia no puede perder, hermanos, y es ese amor que hace evidente que somos discípulos de Cristo. No es un amor que simplemente prefiera al hermano que piensa igual que tú. Yo soy de izquierda, entonces me hago con el que es de izquierda. Yo soy de derecha, no, yo solamente con los hermanos de derecha. No, hermano. No, yo soy un hermano que tal vez, me encanta mucho la filosofía y soy muy intelectual, pero de pronto esos hermanos que no son así, no, con ellos no. No, hermanos, al interior de la iglesia no podemos permitirnos esos tipos de divisiones, hermanos, porque justamente es en esa diversidad, cuando el que tal vez es del Nacional se junta con el que es de Medellín, estoy dando un ejemplo, hermanos, que se ve la belleza del amor de Cristo, cuando tú amas a otros que tal vez piensan diferente a ti, que no son como tú. Sí, hermanos. Y bueno, el Señor finalmente elogia de nuevo a su iglesia, diciendo que también tiene a su favor que aborrece las obras de los nicolaitas, ¿no? ¿Sí lo viste ahí en el texto? No es que aborrezca a los nicolaitas, otra vez, no aborrecer a las personas, sino las obras de los nicolaitas, ¿sí? Las obras de los nicolaitas. Y bueno, hermanos, finalmente llegamos al cuarto punto. ¿Recuerdas los tres primeros? Una persona que cuida a su iglesia, un problema en la iglesia, un plan de acción y finalmente una promesa, hermanos. Dice el texto en el versículo 7, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermanos. Es un imperativo que la iglesia oiga lo que el Señor le dice, lo que le dice a aquel que la conoce. Y hermanos, yo quisiera animarte a que aún a lo largo de esta semana, ánimo, hermanos, sigue leyendo la palabra del Señor. Ten una intención de leer la palabra, de oír lo que el Señor tiene para decirnos, de estar meditando en estos días, en esta serie de predicaciones, en este texto que estamos enseñando. Y dice el Señor, y al vencedor, al que descansa en la victoria de Cristo, porque debemos tener eso claro, ¿sí o no? No es que como que, nosotros sí vamos a vencer, no, sino que descansamos ya en la victoria de Cristo, pero que claro, que justamente como su victoria es nuestra, pues nosotros queremos vivir una vida de arrepentimiento también, y que cambia su manera de pensar respecto a ese punto en particular de abandonar el primer amor. El Señor dice que le promete, ¿qué? ¿Qué le promete el Señor al que salga vencedor? Que le dará del árbol de la vida, ¿sí? Y nos hace pensar como que esa relación entre amor y vida. O sea, amarnos es como tener vida, tal vez como lo vimos en uno de los textos, ¿no? Pero no amarnos es como que permanecer en muerte. En fin, y nos evoca una imagen del Génesis, ¿sí? Porque dice que el árbol de la vida, que ¿en dónde está? En el paraíso de Dios. Nos hace pensar en qué, hermanos, en qué texto de la Escritura. En Génesis, la creación, el paraíso de Dios, el deseo de Dios por un nuevo comienzo, por mantener su diseño original, por darle vida a los suyos. Jesús, hermano, le ha dado la tarea a la iglesia de compartir el Evangelio, y parte de ello implica el cuidado de la sana doctrina, pero indispensablemente esta debe ser un epicentro, que la iglesia
La iglesia debe ser un epicentro donde se irradie el amor de Cristo, donde se refleje el amor de Cristo, hermanos. Cristo no solo vino para hablarnos de la doctrina correcta. Ay, mira, y la doctrina correcta es esta y esta. No, Él vino para mostrarnos también su amor en la cruz, hermanos. ¿Sí? Vino a amarnos y a demostrarnos su amor, no abandonando su misión, no abandonando la obra a la cual vino, sino sometiéndose a la voluntad de su Padre. Hermanos, Cristo no abandonó su amor por nosotros. Y te tengo una buena noticia, hermanos. Cristo no te va a abandonar. Aun cuando vea el Señor muchos de esos defectos en su iglesia, el Señor cuida de su iglesia, cuida de ti y no te va a abandonar, hermanos. Seguirá insistiendo en que sigamos creciendo, en que nos cuidemos unos a otros, hermanos. En que podamos someternos a su voluntad, amándolo a Él y amando a otros, hermanos. Oremos, hermanos, y tomemos ahí un momento para meditar en esta porción de la Escritura. Y quiero dejarte algunas preguntas, tal vez para que meditemos ahí en silencio, no nos distraigamos. El Señor que está en medio de ti, Él te conoce, hermano, conoce tus esfuerzos, tus fatigas, por su nombre, tu perseverancia. Y hermano, quiero animarte a pensar, hermano, ¿cómo evidencias en tu propia vida que has abandonado ese primer amor? ¿Cómo evidencias en tu propia vida que has abandonado ese primer amor? Tal vez para ti mismo, hermano, ¿qué tanto enfatizas para ti mismo? Que lo importante es las doctrinas y yo tengo la doctrina correcta y es esto lo que debo creer, pero has abandonado el amor por tu Señor y por tus hermanos. Y hermano, yo quisiera dejarte algunas cosas prácticas en mente para justamente amar la iglesia. Y quisiera animarte a pensar tal vez qué hermano hace un buen par de días no ves, no sabes de él y que ya hoy o tal vez mañana pudieses darle una llamadita, dejarle un mensaje y tal vez con ese pequeño gesto, hermano, cuidar de tu hermano. ¿A qué familia de la iglesia tú quisieras invitar a almorzar o a cenar a tu casa y compartir y recordarnos justo el Evangelio y justamente crecer como iglesia? Tal vez qué tipo de sacrificio te está llevando a hacer el Señor para mostrar tu amor por tus hermanos. Tal vez algún tipo de sacrificio en tiempo, en tu agenda, tal vez en tu comodidad, tal vez en sostener un diálogo que sería difícil con algún hermano para exhortarlo y animarlo en el Señor. Y quisiera dirigirme ahora a aquellas personas que nos visitan y que no son cristianos, que para sí mismo dicen, bueno, yo no soy creyente. Y querido amigo, Dios te llama al arrepentimiento también, de estar viviendo una vida sin amor por Él y sin amor por otros. ¿Qué te pide Dios? Que te arrepientas de ese pecado y que pongas tu confianza en Él y que puedas empezar a disfrutar de ese amor, amando a otros que seguramente son diferentes a ti. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el que está en medio de tu iglesia, Señor.
que tú no nos abandonas, Señor. Esta es una buena noticia, Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque no has abandonado tu amor por nosotros. Y esta es nuestra confianza, Señor, que tu victoria es nuestra, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor en la persona de Cristo, en nuestro Salvador, y por llevarnos también a amar a otros, Señor. Que bendito sea aquel que cuida de su iglesia. Amén.